Buenas tardes tengan todos ustedes. Una vez más, bienvenidos a esta clase, que es en esta ocasión la última clase del módulo 3. Lo que vamos a ver es más que todos los recursos de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Entonces vamos a ver recursos, herramientas que se llevan para la evaluación en general y más que todo vamos a hacer una recapitulación de lo que se ha llevado desde la primera unidad, segunda unidad y la tercera unidad. Si vamos a ir recordando, la primera unidad se vio sobre la evaluación educativa, ¿no? Donde veíamos tipos de evaluación, la evaluación de los, en este caso, del autor Tyler, Rob Tyler, que él manejaba, ¿no? De acuerdo a la evaluación educativa, es donde ella inicia la evaluación más que todo formativa ya con un enfoque constructivista, ¿no? Entonces va cambiando la evaluación tradicionalista, que es más que todo el docente, donde es el que impone los objetivos, impone los materiales. Entonces, en esta ocasión ya se lo veo, lo cambia más como participativa, se lo hace en tres tiempos, en tres periodos, ¿no? Es lo que hemos visto. Y también los tipos, se ha visto los tipos de evaluación, donde se ha visto los tipos que vemos hoy en día, la evaluación formativa, sistemática, diagnóstica, las que se llevan, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya en el enfoque constructivista vemos tres tipos de evaluación que estábamos viendo y se ha mencionado en dos clases que estamos viendo: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, ¿sí? Y en la segunda habíamos llevado la evaluación por competencias, ¿ya? O sea, decirle las competencias es donde ya la evaluación se enfoca más en las habilidades, en las eh, destrezas del participante, del estudiante, ¿no? Se enfoca más en la participación. Si bien en una evaluación eh, no tradicional era más el enfoque del docente, solo enfocaba, digamos, su evaluación en cuanto a al aprendizaje más memorístico, más tradicional, más bancario, se podría decir en otros términos, donde solamente era el docente el que instruía los métodos, el que instruía la estrategia, y el estudiante solamente era el que decepcionaba, ¿no? Entonces, pero ya eso ha ido cambiando. Entonces se ha hecho ya más participativo, activo en este caso, entre docente y estudiante. Entonces a eso se iba o se veía la evaluación por competencias, ¿no? Entonces más que todo se enfocaba no solamente en la parte académica del estudiante, sino también en la parte, en las cualidades del estudiante, en las capacidades que pueda tener, en la que también se maneja o se califica la parte actitudinal, ¿no? Procedimientos actitudinales y eh, conclusiones, en este caso, de cada actividad que van dando, y de acuerdo a eso se va viendo los productos y las estrategias que uno va manejando, ¿no? Y en lo anterior ya habíamos visto modelos, los modelos así de la evaluación, ¿no? Como habíamos empezado con el modelo de Tyler o Tyleriano, donde se veía más y se enfocaba más en los objetivos, ¿no? Es decir, la evaluación enfocaba o estaba o veía si se había cumplido los objetivos que en un principio el docente se había planteado de acuerdo a la plan curricular, o con las estrategias, y si se ha cumplido con los objetivos. De ahí hemos visto también la evaluación sistémica, la evaluación por cliente, hemos visto la evaluación um, que tiene que ver con las competencias también de acuerdo al consumo y todo eso. Entonces, de acuerdo, y si se recuerdan, había o la similitud que tenían en todos los modelos es que todos evaluaban la parte de los objetivos, y ahí también había la parte de comparar, ¿no? Comparar, digamos, haciendo un parámetro, tomando un tiempo, un lapso de tiempo para ver si ha habido un mejoramiento o no, de acuerdo a la evaluación que se va tomando, ¿no? Y así, entonces habíamos llegado a ver los modelos, la evaluación por competencias y en sí la evaluación educativa. Y ahora lo que se va a ver más que todo son los recursos que se maneja en cada tipo de evaluación, ¿sí? Entonces voy a compartir el material que en esta ocasión vamos a tocar, ¿no? Me indican, por favor, si se escucha. Sí, licenciada, se la escucha muy bien. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, gracias. Entonces vemos ya los recursos.
que se tiene para hacer ciertas evaluaciones de los aprendizajes en este caso, ¿no? Es también conocido fuera de recursos también con el término de herramientas, ¿no? Herramientas que uno o que los docentes, educadores van viendo los procedimientos que van a seguir y se hace presente, digamos, de métodos, vías, caminos, técnicas, es decir, y son medios que se van a ir viendo en el transcurso, digamos, de un semestre, en el transcurso de una clase, uno va viendo qué herramientas, qué instrumentos les parece más eh, adecuado para evaluar los aprendizajes, ¿no? También es conocido en algunos casos, como decía, instrumentos o herramientas, también ha llegado que más que todo para ver la profundización del conocimiento que ha tenido el estudiante en el transcurso de un tiempo, un lapso de tiempo, ya sea un trimestre, ya sea un bimestre, ya sea un semestre o también anual, que es como hay el tipo de evaluación dependiendo de cada institución educativa. Por lo general, si ahora hablamos de educación superior tanto en institutos, educación superior, tanto en universidades, la evaluación por lo general viene a ser trimestral, en algunos institutos semestral y en las universidades es más semestral y anual, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a al área de especialización, se va viendo la forma de hacer la evaluación, ¿no? Entonces vemos ahí qué tipo de instrumentos se puede usar o qué tipo de... Por ejemplo, una de esas son las guías no estructuradas y estructuradas. Es más que todo, tiene que ver con la guía de observación no estructurada. Cuando hablamos de no estructurada es que nosotros podemos hacer una observación dirigida, digamos, a ciertas competencias que nos interesa ver. Va a haber, bueno, en este caso plasmadas, digamos, en programas, en el caso de la educación preescolar, si es como un ejemplo, nos sería muy útil dirigir hacia la evaluación de actitudes, digamos, cómo es la actitud, por ejemplo, en una etapa de preescolar, lo que tal vez al docente le interesa es el desarrollo tal vez psicomotor, el desarrollo de algunas habilidades en cuanto, por ejemplo, al aprendizaje de los números, pues, ¿no? Letras, digamos, de acuerdo a eso se va viendo, observando cómo es la actitud o cómo es el comportamiento, la conducta del niño en cuanto al desarrollo, desenvolvimiento en un grupo, ¿sí? Por ejemplo, el programa hacemos un ejemplo de geografía y el mundo de educación secundaria. Se plantea como actitudes geográficas adquirir conciencia del espacio geográfico, por ejemplo, estamos poniendo como un ejemplo, reconocer su pertenencia espacial, ¿no? Y ahí vemos, digamos, valorar la diversidad espacial, asumir los cambios del espacio, saber vivir en el espacio, ¿no? Como el nivel de asimilación debe ser la aplicación o la creación, entonces, y cada de esta siguiente forma. Por ejemplo, esto es un tipo, un recurso, digamos, de una evaluación, una observación, digamos, no estructurada, entonces se ve las actitudes que se van a hacer y se va evaluando ahí, descripción de la observación, interpretación de la observación, ¿no? Es una guía que puede ser, digamos, positiva, negativa, dependiendo de cómo el estudiante va cumpliendo estas actitudes, ¿no? Al hacer, saber si él, digamos, sabe o sabe reconocer, por ejemplo, en el espacio de la geografía, la parte de los cambios que hay, todos, ¿no? Entonces, como decía, es un ejemplo que se puede usar para cualquier área, uno lo puede ir, digamos, adaptando a cierta área de especialización. Ahora, en el guía de observación ya estructurada, o sea, sea más de mayores específico, más que todo se va manifestando en competencias, indicadores de actitudes específicas al observar, por ejemplo, una escala de guía, ¿no? Se toma el ejemplo de educación media superior, en este caso el programa de ciencias de salud 2, digamos, ¿no? Y se plantea la evaluación de la siguiente manera: la responsabilidad, trabajo bien hecho, trabajo en equipo, ¿no? Como estamos viendo ahí. ¿No? Entonces se hace como una evaluación, un instrumento, un cuadro, un gráfico de escalas, ¿no? Como va midiendo a través de las escalas, estamos viendo uno, dos, entonces donde uno puede ser, digamos, bajo y cuatro puede ser alto, ¿no? O muy bien, dependiendo de cómo uno pueda adaptar y cómo uno pueda elaborar ese aspecto o esta escala, ¿no?
Por ejemplo, estamos viendo para una actitud, en este caso la responsabilidad, digamos, en cierta área, en cierta materia, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí indicadores, digamos, y lo que estamos viendo del estudiante es su responsabilidad. Trae los materiales para las prácticas, trae un cuaderno de trabajo, es puntual en las actividades, trae el libro de texto, asume las consecuencias de sus actos. Entonces, de acuerdo a esto vamos midiendo, ¿no? Y como les digo, en la escala del 1 al 4, por lo general el número menor es el bajo y el 4 es el alto, como en este caso podría ser, digamos, el 1 podría ser, no sé, muy malo, malo, bueno, muy bueno, ¿no? El 4, sí. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al docente va viendo, va dando sus criterios, el mismo docente, cómo va a ir, digamos, evaluando, va haciendo, ¿sí? Entonces, la escala se considera como uno, nunca, dos, algunas veces, tres, casi siempre y cuatro siempre. Entonces, de acuerdo a la escala que hemos visto, en esta ocasión es un ejemplo que se está dando, ¿no? De ninguna manera los indicadores que se ha propuesto son los que siempre se debería tomar en cuenta. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que uno lo puede cambiar de acuerdo al criterio que puede tener cada docente, ¿no? Entonces, ahí vemos viendo de acuerdo a lo que el docente pueda indicar, en este caso, bien, y se califica el trabajo, en este caso, del estudiante. Ahora, la guía de entrevista no estructurada que en la anterior clase habíamos visto, ¿no? Sobre entrevistas estructuradas y no estructuradas. Igualmente que la guía no es la precisión, la estructura en este caso es más bien considerar aspectos generales que se basan en preguntas que en este caso el entrevistador, el docente, guía va viendo, va preguntando de acuerdo a lo que él le interesa en ese momento, digamos, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver, podríamos evaluar en este caso la satisfacción, haciendo algún ejemplo, la satisfacción de los padres de familia que tendríamos, en este caso los contenidos, actividades extraescolares, estrategias didácticas, adecuación de las instalaciones de las actividades, ambiente en el salón de clases, gestión de la dirección escolar, forma de evaluar de los estudiantes, progreso de los estudiantes, seguridad dentro y fuera de la escuela, limpieza de las instalaciones, ¿no? Y a continuación se muestra el ejemplo, ¿no? Y este es un cuadrito, un gráfico, donde se puede ver, ¿no? Aspectos, contenidos, ¿no? Alguna pregunta en cuanto a contenidos, por ejemplo. No podía hablar acerca de cómo aprecia la presencia de su hijo, muestra alguna deficiencia, ¿dónde, digamos? Entonces, de acuerdo a eso se va viendo las preguntas de acuerdo a los aspectos que uno, o en este caso, quisiera saber, o en este caso a los papás, ¿no? Toma notas acerca de las respuestas que podrían primeramente grabarse o después de escribirse, ¿no? Interpretación de las respuestas. Entonces, son unas preguntas que uno puede hacer en el momento, ¿no? Es decir, es una pregunta que se le puede, digamos, uno ocurrir en ese momento, es algo que se le viene. Es diferente a las estructuradas que ya uno va llevando, ya viendo, va con un ensayo, en este caso prueba piloto, ¿no? Que se va para ver si no, si funcionan o no las preguntas, ¿no? Como dice acá, las preguntas tan solo son indicativas, ¿no? Van a medida que eso va fluyendo y los padres y van viendo, contestando, en este caso a los padres, que ha sido un ejemplo más que todo, ¿no? Para ver cómo se hace. Ahora, la guía de entrevista estructurada de este tipo de guías se conoce, muchos ejemplos típicos cuando se lleva a cabo el censo de población y el entrevistador lleva todas las preguntas totalmente ya estructuradas en su guía, es decir, si bien en un principio se ha hecho por lo general, para que una entrevista funcione, se hace con anterioridad, se hace una prueba piloto, ¿no? Para ver si funcionan o no las preguntas, y si va a funcionar, y si va a tener buenos resultados, por ejemplo, ¿sí? Y de acuerdo a eso, después de haber hecho una prueba piloto, A un lugar ya ya no se ni. estructura las preguntas, ¿no? Ya, pero ¿dónde está Por la favor, sus tijera? La micrófonos. tijera. Ma, Ya. Por favor, sus micrófonos, tengan cuidado con sus micrófonos. Bien, entonces veíamos dejando a veces algunas preguntas abiertas y solicitar, digamos, es un poco relevante, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se va viendo, se va manejando. Ahora, una guía de autoevaluación. Vamos a ver la autoevaluación no estructurada, ¿no? En este caso también es importante la flexibilidad, ¿no? Porque se busca el análisis, discurso escrito y oral, y en la autoevaluación solamente podemos dirigir la atención
hacia las tareas consideradas pertinentes y a valorar en ese momento, en este caso cuando hablamos de autoevaluación, estamos hablando de la persona, del estudiante. Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a un ejemplo que se utiliza para determinar el nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Y ahí vemos cuántos baños se considera dentro de su vivienda, ahí vamos viendo. Esa ya es una guía de entrevista ya estructurada, ¿no? Si se ven ahí, ya tiene las preguntas y sus alternativas o sus opciones a elegir, ¿sí? De acuerdo a lo que vaya viendo el entrevistador y lo que el entrevistador vaya a decir, ¿no? Y eso es ya, digamos, preparado, ¿sí? Y dirigido, en este caso. Ahora, para mostrar ese instrumento, ejemplificamos con uno que va dirigido a estudiantes, en este caso, un ejemplo de maestría de educación. Actividades de aprendizaje realizadas tanto en las sesiones como fuera de las mismas, reflexiones acerca de los procesos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje llevadas a cabo, relevancia, claridad, pertinencia y coherencia de los contenidos plasmados en sus notas o apuntes, ¿no? Proceso de evaluación llevados a cabo, asistencia y puntualidad en las sesiones, participación desinteresada llevada a cabo, productos entregados a tiempo y en forma, ¿no? Entonces, más que todo son preguntas o ejemplos que se pueden, van dirigidos más a estudiantes, ya sea en educación superior. Y ahí vemos, digamos, en ese momento se presenta ya una guía completa de la autoevaluación estructurada, por lo tanto, más que todo lo que interesa acá es eh, en sí la capacidad o las destrezas que ha tenido el estudiante, las actividades que ha hecho en todo el semestre o en todo el mes, dependiendo cómo se va evaluando, ¿no? Entonces ahí vemos viendo se va viendo, digamos, de dicho nivel, se va viendo si ha habido buenos resultados o no. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos viendo dirigida a los estudiantes para su autoevaluación, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? De autoevaluación estructurada. Si ven ahí, se ve una consigna primero, ¿no? Se va tomando, ¿no? La evaluación es un proceso complejo, va dirigida hacia un estudiante, como dice, de maestría, puede ser diplomado, dependiendo. Se ven los datos de identificación, de datos, ¿no? Y de acuerdo a eso, aquí se va indicando qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, he realizado las actividades que el profesor ha encomendado en el tiempo requerido. Y ahí el estudiante de acuerdo a la actividad que ya haya realizado, como es autoevaluación, él pondrá muy de acuerdo, ni dependiendo cómo haya hecho o no haya hecho, ¿no? O asistir a todas las sesiones, dirá no, ni de acuerdo ni de desacuerdo, porque tal vez no he sido a todas, tal vez eran 5 sesiones y solamente asistía a 3, digamos, entonces estaría, ¿no? O he sido objetivo en evaluar el desempeño docente, he puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, ¿no? Y de acuerdo a esto, entonces, esto es como una guía dirigida a estudiantes, ¿no? Para su autoevaluación. Y esto puede ser, digamos, plasmado, puede ser modificado incluso para estudiantes, digamos, ya sea en secundaria, ya sea pregrado, ¿no? Entonces, porque en este caso, en esta ocasión, es más que todo para estudiantes de maestría, que eso es lo que se está poniendo, ¿sí? Y ahí vemos. Y en esta ocasión son 25 ítems, ¿no? Entonces, y ahí se ve la forma, aspectos positivos, aspectos negativos, ¿no? Y de ahí se va evaluando todo eso. Entonces, esto es algo que se puede modificar, como os he dicho. No, esto es una base, es una forma de que se pueda hacer la autoevaluación, ¿sí? Ahora, la guía de coevaluación no estructurada. No, es una más que todas las más olvidadas en la evaluación de los aprendizajes, así que no es esta vez muy común o no se usa mucho, digamos, este recurso. Tal vez porque, digamos, no es tan importante, pero que sí debería hacerlo, porque más que todo es la evaluación, como me había dicho, la coevaluación, más que todo es la evaluación de un grupo al estudiante, ¿no? O de una institución a una institución educativa, de un externo a un interno. Entonces, ahí vemos las 2 dimensiones que se debe evaluar. Forma, índice de separación de contenidos, contenido producto del estudiante, productos del profesor, ¿no? Entonces, esta es una guía para la coevaluación, ¿no? En este caso, con estudiantes para la evaluación de sus portafolios de trabajo, por ejemplo, ¿no? El nombre del evaluador, evaluado, y ahí vemos en una escala, ¿no? Ve del 1 al 5. Como estamos viendo, 5 es excelente, 4 muy bien,
tres bien, dos regular y uno deficiente. Entonces, si vemos ahí son 12 ítems. Entonces, ahí vemos, se presenta un índice de la tabla. O sea, en esta ocasión lo que se está evaluando es el portafolio. Si bien habíamos dicho en la anterior clase que es un portafolio, entonces tal vez es una guía, o es una carpeta donde están todos las actividades de todo, digamos, si vamos a tomar un término, un semestre que el estudiante ha realizado. Entonces, de acuerdo a eso se ve si está bien organizado, si está como debería ser con carpetas, secciones, de acuerdo a la forma que haya guiado el docente para formar o para elaborar un portafolio. Entonces, de acuerdo a eso se va viendo los ítems, ¿no? Como ahí viendo, el portafolio está en formato organizado, ¿no? Carpeta, archivero, etcétera. Y ahí dirá, sí, excelente, muy bien, no es regular, dependiendo cómo se pueda autoevaluar. Entonces, de acuerdo a esto, se va haciendo, o esto es una guía que también se lo puede utilizar para hacer una evaluación o una coevaluación. Ahora, otros recursos para la evaluación de los aprendizajes son los cuestionarios y escalas, ¿sí? Entonces, se tiende o está atendido la relación que hay entre ellos, por ejemplo. En esta ocasión, diseñar un cuestionario en su interior tiene que contener una escala estimativa. Como haces a tú un cuestionario, pone una pregunta, ¿no? Es decir, si hago una pregunta así X, por ejemplo, usted está de acuerdo que haya, digamos, una ley en contra de o si hay un ejemplo de que haya una ley que para que se formalice, digamos, el consumo de marihuana, digamos, y la escala que se sigue es del 1 al 5, donde vamos viendo 5 que está muy de acuerdo, 4 que está de acuerdo, eh, 3 que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo y uno muy, muy en desacuerdo. Entonces, esa es la escala que se llama. Está la pregunta y está la escala de valoración que se tiene, ¿no? Entonces, por eso es que van casi, casi unidas los dos. Ahora, en este caso, como dice, un cuestionario es una lista o repertorio de preguntas, ¿no? Formuladas por escrito, a los cuales el estudiante debería responder. Las preguntas que son cesadas a elegir entre varias alternativas o abiertas, dar su respuesta directa sin alternativas de elección. Cuando hablamos en cesadas, podemos poner una escala o solamente sí o no, digamos, ¿no? O sea, y las abiertas es cuando el estudiante puede, digamos, hacer su argumento y poner todo lo que él piensa, ¿no? Entonces, sin estar cesada a un inciso. ¿No? Algunos autores dividen los criterios en dos tipos, que son inventarios y escalas de actitudes, ¿sí? Ya cuando hablamos de escalas, como había dicho hace un rato, es una extensión de la lista de control conocidas, el documento para el control de asistencia, por ejemplo, ¿no? O que son listas de control cualificadas donde se tiene una lista de indicadores en un continuo y que se describe, por ejemplo, como ya hace rato se los había visto, ¿no? Que en este caso son los continuos, que son, por ejemplo, dice, muy de acuerdo que calificamos con el 5, de acuerdo con el 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo con el 3, en desacuerdo con el 2 y muy en desacuerdo con el 1. Y otra forma es casi solo cambia, en este caso, excelente 7, muy bien 6, bien 5, regular 4, deficiente 3, mal 2 y muy mal 1, ¿no? Entonces, a esto vemos las escalas continuas. Ahora, las escalas numéricas de mayor valor indica el máximo nivel de escala, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿No? Entonces, si acá vemos, por ejemplo, estamos viendo una competencia a evaluar, ¿no ve? Reconoce sus cualidades y capacidades, así como la de sus compañeros, ¿no? Es una competencia que se está evaluando y se está usando una escala que ya lo vimos. En este caso dice, se favorece y se manifiesta cuando expresa sus sentimientos, ahí pondrán un 3, pondrán un 4, dependiendo si están de acuerdo o no de acuerdo, habla libremente como es él a ella, de su casa y comunidad, apoya y da sugerencias a otros, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esto, se va evaluando una competencia y las opciones y las escalas numéricas que uno va poniendo de acuerdo a lo que va considerando, si es de acuerdo o no de acuerdo. Y otra es la escala gráfica, ¿no? Que por lo general estas escalas se ven en algunos test, por ejemplo, cuando hay un test, por ejemplo, que es el test ABC, que es que mide, por ejemplo, la eh, capacidad del estudiante al inicio de las clases, ¿sí, no? Si está capacitado o no para ingresar al nivel primario, ¿no?
Entonces, esta es la escala gráfica, ¿no? El valor más alto. En este caso estamos midiendo, ¿qué se está midiendo? Dos actitudes, la sociabilidad y la agresividad. Entonces, aquí es que el de menos valores, digamos, el que es poco sociable y el de mayor es, sí, es muy sociable. Y acá, digamos, ¿no? Agresividad, que es uno sería poco agresivo y cinco muy agresivo. Entonces, de acuerdo, es una escala gráfica que se puede evaluar las actitudes. Y la escala verbal es una expresión verbal de los grados, ¿no? Estamos viendo la responsabilidad, como ya habíamos visto, que es una actitud, siempre, casi siempre es responsable, no nunca. Entonces, de acuerdo, es una etapa verbal. Y a continuación mostramos un cuestionario donde utilizamos escalas para evaluar la docencia desde la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Cuando, bueno, pero alguna vez ustedes como estudiantes han hecho la evaluación docente, entonces de alguna manera se ha mostrado, ¿no? O sea, esa es una consigna, primero datos personales, identificación, todo esto vemos, ¿no? Los datos ahí, nombre, todo eso, y ahí vemos los ítems que se van evaluando, ¿no? Presenta un programa al inicio del curso, esto es una evaluación o que se hace al docente, por lo general, asigna calificaciones justas, entrega oportuna de evaluaciones realizadas, cumple el programa de proceso y de acuerdo a eso es una escala que se usa como en este caso escala numérica, donde vemos, ¿no? Muy de acuerdo, dependiendo cada uno de los estudiantes van viendo, ¿no? La calificación que le puedan poner al docente. Un ejemplo de la escala a aplicar para evaluar los estudiantes durante todo un ciclo escolar, ¿no? Y ahí vemos elementos de observación, aspecto externo, expresión oral, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, el aspecto, ¿no? Es muy de acuerdo, muy descuidado, algo descuidado, normal, distinguido, presencia fina. De ahí vemos por meses, ¿no? En el mes tantos, digamos, todo el mes, a todos los días ha estado, no sé, distinguido, o sea, un cuatro, ¿no? Total, va sumando. Y a la expresión de la distintiva, fastidiosa, desagradable, clara, agradable, entonces de acuerdo, eso se va viendo por mes. Es una valoración que se hace también tanto a las actitudes, la expresión oral que el estudiante tiene y el aspecto es como, digamos, es descuidado o no es descuidado, ¿no? Entonces es una forma o es una escala descriptiva, se podría decir en esta ocasión, de evaluación en el ciclo escolar. Otro recurso de evaluación que se usa son los exámenes, ¿no? Los exámenes es algo que se usa desde siempre, ¿no? Siempre se ha manejado para, para evaluar, digamos, el rendimiento que ha tenido, ya sea, por lo general sabemos que los exámenes o evaluaciones que muchas veces se ve, en nivel, si vamos a ver superior, educación superior universitario, por lo general se dan, digamos, los exámenes, ¿no? Uno es ya sea un primer parcial, segundo parcial y examen final. Entonces son así, pero dependiendo del puntaje. Y sabemos que el puntaje en las universidades es máximo es sobre 100. Entonces, de acuerdo, eso se va dividiendo, ¿no? Se va construyendo y de acuerdo se va viendo más que todo el rendimiento del estudiante en todo el proceso de su aprendizaje ya sea semestral, ya sea anual, ¿no? Y de acuerdo al docente va viendo, puede hacer, digamos, pruebas objetivas, exámenes abiertos, exámenes de desempeño, ¿no? Ahora, los exámenes o test de rendimiento están diseñados más que todo para estimar o medir el grado o nivel que el estudiante sabe hacer y lo demuestra en un contexto, ¿no? Es más que todo el grado de dominancia de una competencia específica, ¿no? Momento determinado del ciclo escolar o en este caso universitario. Entonces ahí se va viendo cómo ha sido su desempeño. Y como hemos visto, son en varias formas de evaluar en cuanto a exámenes. Uno es las pruebas objetivas, más que todo tiende a haber ítems más que todo de respuestas abiertas, como por ejemplo, ¿no? Los de completar, como de respuesta cesada, a múltiples alternativas, con respuestas únicas, comúnmente llamada de opción múltiple o en otras opciones también hay cuando hay falso o verdadero, ¿no? A continuación se presentan también algunas sugerencias para este diseño de activo de respuestas breves y de complementación, por ejemplo, ¿no? Son de fácil construcción, generalmente al de comprensión. Por la sencillez de ese tipo de activos se sugiere, por ejemplo, utilizar pocos. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Es una pregunta, dice ahí, ¿cuál es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio de las operaciones matemáticas con los números? Y ahí es una respuesta, en este caso, abierta, donde ahí puede poner el estudiante.
Ahora será necesario tomar en cuenta la posibilidad de una explicación previa a los estudiantes donde se explique cuál es la finalidad, digamos, ¿no? De usar una respuesta al azar, por ejemplo, respuestas alternativas, y aquí es un ejemplo, ¿no? Dice Estados Unidos pertenece al continente americano, eso es para hacer la respuesta falso o verdadero, ¿no? Entonces ahí está, algunos peces tienen pulmones, pero ellos no pueden estar mucho tiempo debajo del agua. Entonces son preguntas así que se hacen y ahí se va poniendo, es una afirmación que se pone y donde el estudiante, si es que estudia, dirá que es falso o verdadero esa afirmación. ¿No? Ahora, el otro es de ordenamiento o jerarquización, ¿no? Se trata de los de activos que presentan un listado de datos o elementos a ordenar, entendiendo algún criterio interés por ejemplo, cronológico, ¿no? De cantidad, de una jerarquía específica, de porcentaje, de importancia. Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Ordenado jerárquicamente de mayor a menor. ¿No? Los siguientes niveles de asimilación de los conocimientos en paréntesis, de la derecha coloca el número que corresponde. Dice, ¿no? Esto es una más que todo de jerarquización. Primero será aplicación, comprensión, creación o reproducción. Entonces, de acuerdo a eso se va viendo cuál es uno, cuál es dos, cuál es tres y cuál es cuatro. ¿Sí? Y el otro de asociación, emparejamiento o correspondencia, que muchas veces tal vez en los exámenes han debido, se ha usado mucho este tipo de evaluación o prueba objetiva. Con este tipo de activos, más que todo, se presenta la construcción de relaciones de dos conjuntos, ¿no? Estamos viendo ahí, en un lado están preguntas, ítems con números y donde acá se debe poner cuál es el correspondiente. Por ejemplo, lo que dice ahí, ¿no? Su activo dice, uno, sistema de explotación de campesinos, y ahí se verá si corresponde a Inglaterra, Canea, Sonora, dependiendo cuál, ¿no? El número o grupos de asesores de días, también el número, el fundador del Partido Liberal Mexicano. Bueno, entonces es un ejemplo, ¿no? Que se va viendo y ahí se va haciendo ¿cómo se llama? Emparejamiento o asociación. De localización e identificación, ¿no? Entonces, este tipo de activo, más que todo, se utiliza en la presentación de esquemas, mapas mentales, gráficos, cuadros o tablas, ¿no? Sobre todo los cuales es necesario identificar o localizar ciertas actividades que se va viendo, ¿no? Entonces, y otra de opción múltiple, que es la que más, que por lo general en la mayoría de los exámenes se usa más que todo, ¿no? Donde son de activos que se reconocen con los más útiles y más aplicados, digamos, a las pruebas objetivas, ¿no? Tiene una ventaja irrefutable en la que sirve para cualquier tipo de asimilación de conocimientos, ¿sí? Puede ser caracterizado por un enunciado, un tronco y posibles soluciones o respuestas alternativas, ¿no? Donde vamos ahí, por lo general, las respuestas alternativas, digamos, tenemos una pregunta, ¿no? La evaluación, digamos, los tipos de evaluación no son los siguientes, digamos, esa es la pregunta. Y abajo en las opciones se va a poner inciso A, digamos, será evaluación informativa, inciso B, evaluación diagnóstica, inciso C, evaluación formativa, inciso de todos. Y ahí sabemos que el inciso podría corresponder a todos, porque los tres sí son tipos de evaluación. Entonces es un ejemplo que se pone. ¿No? Hay ejemplos de activos en diversas asignaturas, ¿no? En historia, educación básica, ¿no? El lema de Díaz es una vez que llegó al poder fue, entonces ahí vemos esas son las alternativas que uno va eligiendo, ¿no? De acuerdo a las preguntas. Y esa es otra pregunta y lo mismo. ¿Sí? Los exámenes abiertos, que es otro tipo de exámenes, ¿no? Ese tipo más que todo se conoce como de ensayo, ¿no? Cuando hablamos de exámenes abiertos nos referimos más que todo a aquellos en los que es necesario plasmar el procedimiento, expresar completo las ideas que justifica el argumento, comentar, valorar o resolver algún problema, como estamos viendo acá. ¿Quién puede vacunarse? Digamos, ya cualquier persona interesada en prevenir contra el virus, la vacuna es recomendada. Entonces ahí vamos dando argumento de acuerdo a la pregunta que nos van haciendo, ¿sí? Y el otro es el portafolio, que se puede definir de manera simple como una hoja de ruta, ¿no? Del proceso de aprendizaje y por tanto tener en este caso se tienen dos protagonistas, que es el docente y el estudiante. Más que una forma de evaluar, es posible entender como un modo de comprender el proceso de apropiación del conocimiento es más de manera reflexiva.
En este método, la evaluación consiste en la aportación de producciones de diferentes índoles, parte de los estudiantes a través de las cuales no se puede ver o se ve las capacidades que el estudiante haya tenido, ¿no? En cuanto a la disciplina, el material de estudio que haya ido recolectando, todo lo que el docente haya dado, entonces el estudiante va formando, digamos, como carpetas, en secciones, va dividiendo, va dependiendo como uno en ese momento es lo que prevé es la creatividad que el estudiante puede tener en la forma en conformar su portafolio de evidencias, que es conocido también, ¿no? Como portafolio de evidencias. En síntesis, el proceso de reportaje son los siguientes, el proceso, ¿no? Uno es el interés por la evolución del proceso de aprendizaje. Eso se ha ido a través de las actividades que el docente le ha ido dando, entonces es lo que se va marcando, se va haciendo la evaluación, si digamos, todas las actividades que el docente le ha ido dando, ha ido evolucionando su aprendizaje o no, ¿no? El estímulo de la experimentación, la reflexión y la investigación, ¿no? El diálogo en los problemas, los logros de los temas que ha realizado, los momentos clave del proceso de aprendizaje, ¿no? Es reflejo del punto de vista personal de los protagonistas. Entonces, lo que se utiliza, utilizar un portafolio implica más que todo modificar el modelo y los usos del sistema de evaluación, ¿no? En una última instancia, apostar a la evaluación formativa, más que todo, en la que la propia autoevaluación adquiere mayor protagonismo. Entonces, cuando el estudiante va viendo, va evolucionando su aprendizaje de acuerdo a las actividades, porque aún en estos momentos a veces el docente por lo general es, digamos, da una base de las actividades que el estudiante tiene que aprender y por un lado el mismo estudiante se vuelve autodidacta porque va haciendo investigaciones, ¿no? Hoy en día el internet es más fácil ya entrar al internet e investigar ciertos temas, digamos, de clase que el docente ha podido dar y ahí va haciendo, el estudiante va haciéndose más crítico, más va leyendo y va reforzando sus conocimientos. Y de acuerdo a eso se va viendo más que todo una formación ya, o una evaluación formativa, viendo que el estudiante se ha ido formando o no con el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación de un portafolio? La elaboración de un portafolio es en este caso de la siguiente, no, vamos, un portafolio, secciones, varias secciones que pueda haber y los objetivos, ¿no? Entonces, y, y el docente o el estudiante en este caso, el docente va haciendo la motivación del estudiante, cómo hacer, cómo manejar, porque sabemos que para formar o crear algo así es necesario que el docente pueda realizarlo también, ¿no? O sea, hacer como un ensayo para que el estudiante pueda crear y tal vez, y de ahí al estudiante también le nazca más ideas, ¿no? Que las ideas también son importantes y ahí él va viendo cómo puede formar un portafolio de evidencias y que al final va a ir evaluando y como hemos visto cómo se va a hacer la evaluación, lo vamos a ver también de un portafolio. No, en definitiva, el portafolio del estudiante responde a los aspectos esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, implica una metodología de trabajo, porque es una metodología de trabajo y de estrategias didácticas dentro de la interacción con el profesor y el estudiante, ¿no? Ahí se va viendo la interacción que va viendo. Por otro lado, un método de evaluación que permite unir y codear un conjunto de evidencias de trabajo que ha ido viendo, haciéndose durante un periodo de tiempo, dependiendo, como hemos dicho, un periodo semestral, un periodo anual, trimestral, bimestral, dependiendo de cada forma de evaluación que haga una institución educativa. Y el estudio va a emitir una evaluación más que todo ajustada al proceso de aprendizaje que ha tenido, que es difícil adquirir en forma holística de todos los instrumentos, ¿no? De evaluación más tradicionales que aportan una visión más fragmentada en este caso. Ahora, los objetivos del portafolio se exponen en el siguiente cuadro. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, no? Uno es guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus propios progresos, ¿sí? Estimularlos para que no se conformen solo con los resultados numéricos evidentes, o sea, sino que se ocupen de su proceso de aprendizaje total. Es decir, que más que todo el estudiante no se conforme con los 51, sino también que el estudiante pueda, digamos, abrirse más, esmerarse más y no solamente por una eh,
calificación numérica, también ver sus cualidades, sus actitudes, todo eso, ¿no? Y que sea una evaluación, un aprendizaje total, como dice ahí. Destacar la importancia del desarrollo individual, intentar integrar los conocimientos y competencias, ¿no? Y previo de su proceso, nuevo proceso de aprendizaje. Entonces vamos viendo, se va viendo la evaluación más individual, más de conocimientos, más de competencias en el área de que el docente o que en este caso el estudiante es más destacado, ¿sí? Resaltar lo que cada estudiante conoce acerca de sí mismo y en relación con el nuevo programa de aprendizaje, ¿no? Desarrolla la capacidad para socializar información, integrarla adecuadamente, así como formular, analizar y resolver problemas, ¿no? Entonces, esos son los objetivos más que todo de esta forma de evaluación, o recurso de evaluación que es el portafolio. Ahora, partes, ¿cómo está o cómo se estructura un portafolio? ¿No? Aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa la aprendizaje de un estudiante puede ser muy variada, es depende de cada objetivo, es decir, no es que tiene que ser así y así es, ¿no? Entonces uno puede ir modificando, viendo cómo, si esto va o no va. Por ejemplo, pero eso es como una guía, como les decía, ¿no? Para empezar, tiene que ver un índice de contenidos, ¿no? Lo cual va a determinar el tipo de trabajo y estrategia didáctica que puede estar condicionada en su orientación por en este caso el profesor, el docente, o más abierto a su dirección por el mismo estudiante. ¿Sí? No tiene que un indicadores, qué contenidos va a tener su portafolio. Otro, un apartado introductorio que detalla más que todo las intenciones, creencias y puntos de partida inicial del tema o área determinada en este caso, ¿no? Materia con las que competencias que va a ir viendo, ¿no? Los módulos que se pretende dominar. En este caso vemos materia, módulo, unidad didáctica, dependiendo cómo se va llevando, ¿no? Temas centrales, ¿no? Conforman el cuerpo del portafolio que contiene la documentación seleccionada por el estudiante, que muestra el aprendizaje conseguido en los temas, módulos o talleres elegidos. El apartado de clausura, síntesis, más que todo el aprendizaje, en resumen, en relación con los contenidos trabajados durante un periodo de tiempo, la reflexión del estudiante acerca de la adecuación de los productos presentados con él o las competencias que se van a desear y beneficiar. Entonces, todo eso, toda esta forma es una estructura como, más que todo es una guía, cómo se debe estructurar un portafolio, ¿sí? Si es que quisiera usar ese recurso de evaluación. Ahora, la estructura de contenido como lo que se presenta es en el cuadro, la estructura de contenidos, en este caso no es la primera. Recolección de evidencias, puede ser algunas de las evidencias, pueden ser informaciones de diferentes tipos de contenido, conceptual, procedimental, actividad y normativo, tareas realizadas en clase, fuera de ellas, mapas conceptuales, de cortes de diario, exámenes informales, entrevistas, etc. Cualquier tipo de tareas que tal vez hayan sido asignadas por el docente y lo hayan realizado fuera o en el curso, ¿no? Entonces, eso lo van recolectando y van guardando. Documentos en diferentes soportes físicos, ¿no? Digitales, papel, audios, etcétera, ¿no? Estas evidencias estarán determinadas más que todo por sus objetivos, competencias plasmadas en un portafolio. Selección de evidencias, pues se elige más que todo los mejores trabajos realizados o las partes de las actividades que muestran un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje, que puede ser, digamos, presentado ante el profesor o el resto del compañero. En este caso, vemos las evidencias, por ejemplo, los trabajos en grupo. Por lo general, cuando uno hace trabajos en grupo, se hace un tipo de informe, ¿verdad? Y eso se va guardando para ver cómo se va a realizar una exposición y todos los puntos importantes, ¿verdad? O también en grupo o también individual, ¿sí? Reflexión sobre las evidencias. En este caso, diario de campo, donde el estudiante lleva a cabo todos los procesos reflexivos sobre el instrumento que se ha destacado los puntos flojos fuertes del proceso de aprendizaje, así como propuestas de mejora, tal vez, ¿no? Tal vez ahí se va a ver las ventajas, desventajas que el estudiante ha tenido, de acuerdo a los instrumentos que ha usado, si le ha servido o no le ha servido y qué es lo que se debe mejorar. Eso es la publicación del portafolio, que se organiza más que todo o evidencias con una estructura más que ordenada, comprensible y más que favorezca el pensamiento creativo y divergente en ese caso, ¿no? Dejando conciencia de que es un proceso de constancia o constante evolución, porque de acuerdo a eso uno va a evaluar cómo ha sido, digamos, su evaluación en el anterior semestre y cómo va a ser en este.
Y ahí vamos viendo si va a mejorar o va a mantener, ¿no? Y cómo es la evaluación en general. Diseño del portafolio, como este caso, en un principio se ha visto también el portafolio como una estrategia didáctica, no puede dejarse a expensas de la imaginación o ocurrencia de los estudiantes, ¿no? Sino que requiere una preparación por parte del docente. Como hemos dicho que el docente es una parte importante, más que todo porque es la parte guía del estudiante, que debía pasar por los núcleos que se describen más que todo a continuación, que tienes que estar de acuerdo sobre actividades de evaluación, ¿no? Antes de empezar la elaboración portafolio es necesario acordar con los estudiantes los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje que deberían aportar, ¿sí? Explicación de la técnica de portafolio con base en lo que el docente debe explicar a los estudiantes en qué consiste la técnica, su importancia, los propósitos de su empleo y el proyecto formativo. Entonces, como ven, desde un principio, si se va a usar, por ejemplo, como una estrategia, porque si se acuerdan, eso se ha visto como una de las estrategias didácticas. Entonces, si eso se va a usar, entonces sí o sí tiene que estar en la parte de evaluación, que es la parte final, ¿no? El contenido se orienta más que todo a los estudiantes frente a los tipos de contenidos que deberá contener su portafolio, los cuales deben ser documentales, ¿no? Documentos, por ejemplo, ensayos, artículos, revisiones bibliográficas, sistematizadas, ¿no? O resúmenes, ¿no? De acuerdo como estos de producciones, puede ser grabaciones de hechos mediante video, fotografía, audio, testimonios, apuntes, anotaciones que hacen otras personas sobre el trabajo realizado por el estudiante, ¿sí? Valoraciones, ¿no? Reflexiones sobre las actividades realizadas, logros, aspectos por mejorar y en la construcción más que todo de las competencias. Se toman en cuenta las sugerencias, comentarios tanto del docente como de los compañeros, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va viendo en cuanto a la elaboración, diseño del portafolio. Producciones, ¿no? Producciones tiene que ver las evidencias de los productos obtenidos de las actividades. Por ejemplo, en un proyecto que se haya formado de contabilidad, se podría establecer que los estudiantes, la realización de un proyecto en la cual elabora en este caso, el producto sería un libro contable, digamos, ¿no? O, por ejemplo, que se haya hecho un trabajo de investigación de ciertos temas X en la parte de educación, digamos, tal vez yo quiero saber sobre, no sé, la dificultad de aprendizaje, yo quiero saber sobre algún área, por ejemplo, no sé, el área de salud, tal vez saber algo sobre un tema, sobre una enfermedad, entonces ahí vamos viendo, vamos recolectando una información y el producto final va a ser como un ensayo, va a ser un trabajo de investigación, entonces ahí vemos la competencia que podría valorarse en caso teniendo en cuenta el producto, ¿no? El producto es un libro, en este caso estamos poniendo como un ejemplo solamente de un estudio o un estudiante en contabilidad, que sería su trabajo final, un libro contable, ¿sí? Eso sería, pues, son producciones o productos del trabajo realizado, del estudio realizado durante todo el tiempo, un lapso de tiempo. Otra, la organización, ¿no? Que consiste en brindarles pautas a los estudiantes para que estructuren, digamos, y presenten los contenidos tomando en cuenta los capítulos, bibliografías y anexos, ¿no? Entonces, todo eso se va tomando de acuerdo a la portada, por ejemplo, hacer un trabajo de introducción, capítulo, bibliografía, anexo. Es más que todo relacionado, parecido a realizar una monografía, un ensayo, ¿no? Que tiene esas partes. Cada evidencia debería estar o debería contener información de la siguiente manera: qué son, por qué se agregaron esos temas, de qué son las evidencias. Además, las evidencias pueden organizarse por medio de un orden cronológico o por tipo de actividad, ¿no? Entonces, eso de acuerdo a eso se puede hacer la organización de un portafolio. El material se debe indicar las características del material en el cual se presentará el portafolio, ¿no? Criterios de evaluación, de acuerdo a los estudiantes, los criterios de evaluación pueden ser de la diferente manera. Generalmente son evaluación formativa en la formación basada en competencias. Es lo que se va llevando más la evaluación formativa, ¿sí? La evaluación de las competencias en el marco educativo tiene cuatro fines claros que superan, digamos, que superan una calificación tradicional, ¿no? Más que todo son estrategias
que van a ayudar a conseguir más que todo la formación, la promoción, la certificación y la mejora de la docencia también. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la formación, se relaciona más en el ámbito de la evaluación que tiene como finalidad fundamental brindar la retroalimentación a los estudiantes y a los docentes en torno a cómo se deben desarrollar las competencias ya establecidas en un cierto curso, en un cierto programa, en un cierto taller, si lo vamos a ver, cuáles son las adquisiciones y cuáles son los aspectos a mejorar también, ¿no? La promoción es más que todo un apartado de la evaluación que consiste en determinar el grado de desarrollo de las competencias dentro de un cierto curso, de un cierto módulo, de un cierto programa, taller X, etcétera, ¿no? Entonces, para definir así, los estudiantes pueden ser promovidos a otro nivel. Es decir, es donde que es la forma de ingresar, digamos, si de alguna manera ha aprobado satisfactoriamente ciertos módulos, entonces sí puede eh, ingresar al otro curso superior. ¿Sí? La certificación tiene que ver con, sobre todo, en una serie de pruebas que se aplican a los estudiantes o egresados con el fin de determinar si poseen o no las competencias necesarias en cierta área acorde a criterios públicos de alto grado de idoneidad. Entonces ahí se va certificando, ¿no? Donde se da un certificado de aprobación, digamos, por lo general, no, ahí se aprobó satisfactoriamente o aprobó, o lo ponen, por lo general suelen poner de forma numérica, ¿no? No sé, con un 80, con un 70, dependiendo el grado, o el puntaje que hayan sacado numéricamente. El otro es la mejora de la docencia, ¿no? Que finalmente se hace la evaluación a los docentes, ¿no? La competencia debe servir al docente de retroalimentación para mejorar la calidad de los procesos didácticos que han manejado durante ese proceso, ¿no? Y estamos viendo un proceso, ya sea un proceso semestral, anual, bimestral, dependiendo, ¿no? Y valorar si el proceso de mediación pedagógica o de alguna manera tal vez mejorar ese aspecto. Ahora, la evaluación formativa por medio del portafolio, ¿no? El proceso debe tener claro que el sentido y empleo del portafolio de trabajo del estudiante es una estrategia didáctica que orienta más que todo el proceso de evaluación, ¿no? De adquisición, para ver la adquisición de aprendizaje que ha tenido el estudiante, de acuerdo a los objetivos que se ha plantado, los contenidos que se han realizado durante el proceso determinado, un tiempo determinado, ¿no? El docente debe lograr más que todo aprender, así como la forma de organizar el portafolio, ¿no? El portafolio debe revisarse con frecuencia, incluso determinando con el estudiante las fechas de revisión. Es decir, si se va a manejar ese tipo de recursos, entonces tiene que haber un cierto tiempo donde el docente pueda avisar, informar a sus estudiantes que sí va a haber un tiempo determinado o tal fecha se va a hacer revisión de los portafolios, si está yendo o si se está cumpliendo con la metodología o la estructura que se ha podido implementar en un principio, en un inicio del ciclo educativo. Entonces ahí vamos viendo, se va viendo si está bien o no, si hay falencias tal vez en el manejo del portafolio en cuanto a las actividades, las evidencias, todo lo que se tiene en un portafolio está bien, ¿no? O se tienen que mejorarse, pues, ¿no? Se evalúan en conjunto para cumplir con el propósito formativo, ¿no? Es más que todo la evaluación formativa, ¿sí? Y acá vemos un cuadro con diversas escalas de apreciación del portafolio, pues. Escala de apreciación, organización del portafolio, dice acá, ¿no? Estamos viendo, es como una ficha, vamos a poner una ficha de organización o de evaluación. Vemos el nombre del estudiante, fecha de evaluación, objetivos por lograr dentro de la adquisición de la competencia, principales contenidos, aspectos a evaluar y vemos la escala, ¿no? Que estamos viendo deficiente, regular, bueno, excelente. De aquí podemos poner, como hemos dicho, puede ser eficiente, puede estar puesto con uno, regular 2, bueno 3 y excelente 4, dependiendo o al revés, ¿no? Entonces ahí bien, si vemos aspectos por evaluar, por organización e identificación de secciones, ¿no? Materiales seleccionados adecuadamente, materiales insertados en la sección correspondiente, existe una ordenación coherente de los materiales de cada sección, ¿no? Presenta comentarios de los estudiantes en relación con los materiales, presenta análisis de la evaluación concluida en las secciones, incluye nuevos materiales por iniciativa del estudiante, ¿no?
agrega anécdotas o eventos importantes, crea algunos materiales o cuadros resúmenes. Entonces, de acuerdo a eso, se va evaluando, ¿no? De cada área, cada ítem, y ahí se va haciendo también. A la vez que se hace una evaluación numérica, también se hace un comentario o se hace una evaluación cualitativa. Es necesario considerar una evaluación inicial que tenga relación directa con la organización de un portafolio, ¿no? Es inicial, cuando hablamos de una evaluación inicial, es que se incluya tal vez las primeras actividades, las primeras evidencias en un lapso de tiempo. Tal vez yo, digamos, he dado un tiempo, ya estamos en un mes, en el segundo mes vamos a hacer la revisión de las evidencias que lleva su portafolio y ahí se va viendo si cumple o no cumple con los requisitos o con la estructura que se ha planteado en un principio, ¿no? Entonces, ahí de manera que el estudiante pueda comprender las principales actividades que deba incluir o manejar el portafolio. Y él va viendo, ¿no? Si está haciendo bien o no, digamos, y ahí va mejorando. Entonces, el portafolio es más que todo un medio que facilita la adquisición y relación del aprendizaje que el estudiante pueda lograr gradualmente, ¿no? Va viendo, se va a incluir materiales que permitan visualizar su progreso. La evaluación inicial más que todo se basa en la observación, ¿no? Y el comentario que los distintos elementos que contiene el portafolio, ¿no? Las sugerencias que pueden superar o mejorar su organización. Eso es lo que vamos, o sea, es con lo que se quiere ver, es, ¿no? La evaluación inicial, ver si las actividades están bien organizadas, las evidencias, las tareas, de acuerdo a las o no, o tiene que mejorar tal vez, digamos, ¿no? Entonces, todo eso, de eso se trata en este caso, la evaluación inicial. ¿No? Y esta es la evaluación que se usa una escala de apreciación como la descrita en este cuadro, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos visto la apreciación, estamos viendo la parte importante que serían los contenidos del portafolio, ¿no? Los criterios aspectos a evaluar y con la misma escala que estamos viendo, el grado de conocimiento de manera a utilizar, digamos, lograr a las competencias, secuencia de materiales en cada sección, comentarios de trabajos futuros, relación de los trabajos realizados por realizar con criterios, ¿no? Logros sucesivos de adquisición de aprendizaje, manejo de contenidos, cuadros, resúmenes, comentarios generales, materiales complementarios, tal vez que pudo anexar tal vez el estudiante, establecimientos de relaciones, otros materiales de iniciativa propia o trabajos de investigación. Entonces, de acuerdo a eso estamos viendo más que todos los contenidos del portafolio. ¿No? ¿No? Y para evaluar se puede usar una escala de apreciación descrita del cuadro. En este caso, evaluamos ya evaluación general, ¿no? Ya general del portafolio. Si anteriormente has visto, digamos, más que todo la estructura, la evaluación de la estructura del portafolio, luego habíamos visto del contenido y ahora estamos viendo la evaluación general del portafolio, ¿no? Y vamos viendo los datos que necesitamos. Y en una escala estamos viendo excelente, bueno, satisfactorio, regular y deficiente. ¿Y qué aspectos evaluamos acá? Evaluamos lo siguiente: organización y clasificación de los materiales y trabajos, si está regular, satisfactorio, bueno, de acuerdo a lo que uno va viendo, docente, en este caso, presentación, actualización, claridad en relación con las evidencias, competencias que se evidencian en relación a los materiales de trabajos con los criterios ya relacionados o con el área de especialización. Corrección de comentarios anteriores, utilización de los elementos de portafolio, comentarios por sección y valoración de conocimientos portados, ¿no? Entonces, eso sí es la evaluación general del portafolio. ¿No? Y el portafolio se emplea en las secuencias didácticas como se explica, ¿no? La primera fase, estamos viendo aquí cinco fases, ¿sí? La primera fase va de acuerdo al trabajo, a la metodología de trabajo, ¿no? Donde está de acuerdo a las normas de trabajo con el portafolio en el proyecto formativo, ¿no? Proceso formativo. La sistematización de las evidencias, ¿no? La fase 3 donde se va viendo o se va uniendo, se va reuniendo todas las evidencias, todas las actividades, todas las tareas realizadas en un lapso de tiempo, de acuerdo a las actividades del proyecto, en este caso, de acuerdo a las actividades de una área de especialización, de una materia, de una asignatura, de un módulo, ¿no?
La fase 3 va a haber la evaluación de las evidencias, donde se evalúan, se autoevalúan, coevalúan y heteroevalúan las evidencias, ¿no? Las actividades que se han realizado durante ese lapso. La fase 4 no es una nueva presentación de las evidencias. Fase 5, presentación final del portafolio, ¿no? Que puede ser en formato de papel o digital, ¿no? Presentación, índice, evidencias y descripción, informe de evaluación y de mejora continua. Si es que tal vez ha habido algún eh, problema, algún que no se presenta todo lo que se presenta, entonces ahí se va viendo, o se va retroalimentando qué es y cómo se debería presentar el portafolio. Entonces, todo eso son las fases de empleo del portafolio, ¿no? Y como ven, tal vez estos son los recursos que se usan en la evaluación de los aprendizajes, más que todo en la evaluación formativa que lo lleva o que se lleva a cabo en la evaluación de las competencias, ¿no? Ahora, a continuación vamos a ver, igual es un video que también va a explicar de manera igual más simple, más entendible, de acuerdo a las herramientas, instrumentos de evaluación que se usan en los aprendizajes. Hola compañeros, un gusto volver a saludarles y en esta ocasión como resumen express traemos el libro de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. A manera introductoria nos dice que definir una estrategia de evaluación y seleccionar entre una variedad de instrumentos es un trabajo que requiere considerar diferentes elementos, entre ellos la congruencia con los aprendizajes esperados establecidos en nuestra planeación. También la pertinencia con el momento de evaluación en que se serán aplicados, la medición de diferentes aspectos acerca de los progresos y apoyos en el aprendizaje de los alumnos, así como de la práctica. Y ya dentro del contenido en evaluación para el aprendizaje, podemos ver que esta nos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. También identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y a partir de ello tomar decisiones de manera oportuna. Así vemos que la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes con el fin de mejorar. Y entonces nos define que las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Considerando cada uno de los términos mencionados, vemos que los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y en cuanto a los recursos, son los instrumentos o las herramientas que permiten tener información específica acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de estos instrumentos podemos detectar 4 finalidades de acuerdo a los tipos. Estas son estimular la autonomía, monitorear el avance y las interferencias, comprobar el nivel de comprensión, así como identificar las necesidades. Y así podemos ver que las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el maestro para obtener información acerca del aprendizaje de sus alumnos. Cada una de estas se acompaña de sus propios instrumentos, que son recursos estructurados diseñados para fines específicos. Y tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. En esta gráfica podemos ver de manera general las 4 técnicas, así como los instrumentos que pertenecen a cada una de ellas. A la vez, los aprendizajes que pueden evaluarse, que son conocimientos, habilidades, así como actitudes y valores. La primera técnica que vamos a analizar es la de observación. Estas permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento justo que se producen. Con estas técnicas, los maestros pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen. Existen 2 tipos. Una es la sistemática, en donde el observador, en este caso el maestro, define previamente los propósitos a observar. Estos pueden ser las estrategias que utilizan sus alumnos, las respuestas que dan, las actitudes ante el trabajo, etc. Se varía de 2 instrumentos de evaluación,
de mayor utilidad, que son la guía de observación y el registro anecdótico. También tenemos la asistemática, en donde el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Posteriormente se recuperan los hallazgos y se analizan con base a las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. Dentro de estas, la primera que mencionamos es la guía de observación, que es una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas. Estas se orientan al trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Otra técnica perteneciente también a la observación es el registro anecdótico, en donde se describen hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo en general y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Una técnica más es el diario de clase, en donde existe un registro individual de cada alumno. En este se plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que se han realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar completo. El valor de ella es que permite que expresen comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con el trabajo del aula. Como penúltima técnica de observación tenemos el diario de trabajo, que es elaborada por el docente mismo para recopilar información. En esta se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo de trabajo. La última técnica presentada en el campo de observación es la escala de actitudes, en donde se debe determinar la actitud a evaluar y definirla. Después, elaborar enunciados que identifiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo o intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida, así como usar criterios de la escala Likert, en las que nos menciona que puede ser totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, y distribuir los enunciados en forma aleatoria. Respecto a las técnicas de desempeño, estas requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucra la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de aprendizajes y competencias. Una de ellas son las preguntas sobre el procedimiento, en la que se obtiene información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. Esta se emplea al hacer preguntas sobre un procedimiento. Para ello se debe determinar el tema, establecer qué se busca saber con los aspectos específicos del proceso, ordenar las preguntas, graduando su dificultad y determinar qué instrumentos permitirán la evaluación. Puede ser la lista de cotejo, la escala de valoración, la rúbrica también. Otra técnica de desempeño y quizá la más tradicional es la de los cuadernos de los alumnos. Esta es recomendable siempre y cuando se incluyan ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o seleccionarla y analizarla. Otra técnica de desempeño son los organizadores gráficos. Estas son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza. Sin embargo, se recomiendan como instrumentos de evaluación al concluir el proceso, pues permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Si bien existen variados tipos de organizadores gráficos, en el texto nos recomiendan dos. Uno son los cuadros sinópticos, que organizan información de manera jerárquica, estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Estas pueden utilizar llaves para separar las relaciones. También están los mapas conceptuales, que son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Los conceptos se representan por óvalos, que son nodos, y las palabras enlace están adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Con relación a las técnicas para el análisis de desempeño, tenemos los portafolios. Estos son integrados por un conjunto de trabajos y producciones que pueden ser escritas, gráficas, cartográficas o digitales, que fueron realizados de manera individual o colectiva.
y que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, las habilidades y las actitudes. Se deben de seleccionar los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los alumnos y con ello valorar sus aprendizajes. Se conforma en 4 fases. La primera es la recolección de las evidencias, después la selección de estas, su análisis y finalmente la integración del portafolio. Una más es la rúbrica, que se elabora al redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados, al establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logros de cada indicador para la primera variante y redactarlos en forma clara. Por último, proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Y como última técnica para el análisis de desempeño tenemos la lista de cotejo. Esta es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se deben de evaluar. Generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos relacionados con las partes relevantes del proceso y las ordena según la secuencia de realización. Las últimas técnicas a mencionar son las de interrogatorio. En ellas tenemos los tipos textuales orales y escritos, en las que se debe de determinar el tipo de texto que se va a realizar, verificar que se conozcan sus características, es decir, la forma y el contenido, que se seleccione el tema, define el propósito, identifique al destinatario, delimita la extensión o el tiempo de intervención. Aquí también tenemos el ensayo, que es una producción escrita que expone las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Por último tenemos a una de las más conocidas, que son las pruebas escritas. Estas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una selección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Y en el texto nos ofrecen distintas posibilidades que son de opción múltiple, con base común, es decir, por multireactivos, de ordenamiento, por verdaderas o falsas, de correlación, para completar ideas y por supuesto aquellas que son libres, es decir, de respuesta única. Y así llegamos a las conclusiones en donde vamos a abordar aquellos aspectos más importantes. El primero es a qué se refiere con una estrategia de evaluación. Pues es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias, con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. Respecto a las técnicas de evaluación, estos son procedimientos utilizados por el docente para obtener información relacionada con el aprendizaje de sus alumnos. Ahora bien, los instrumentos de evaluación son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los alumnos y la propia práctica docente. Y en la pregunta de ¿en qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de evaluación? Pues esto ocurre en la planificación, porque es la fase en la que se analiza qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Recordemos que si la estrategia no está brindando los resultados previstos, esta puede enriquecerse o reformularse. Y cerraremos que para utilizar los instrumentos de evaluación depende de la información que se desea obtener y de los aprendizajes a evaluar, porque no existe un instrumento que al mismo tiempo puede evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces conviene usar diferentes para contar con información suficiente y con ello poder sustentar nuestro registro de los resultados. Hemos finalizado con otro resumen express. Si te ha sido útil, no dudes en darle like y suscribirte. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. Tal vez si hubiera alguna pregunta, alguna duda respecto al tema que se tocó hoy, que es sobre los recursos de evaluación para los aprendizajes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Bien, no tienen preguntas. Voy a yo realizar como siempre hago las preguntas. Voy a empezar de la lista. Como tenemos una. Ya, estamos con Ruth Dalia. ¿Te encuentras en sala? Dice, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Voy a realizar, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, hemos visto sobre los recursos para la evaluación de aprendizajes y los recursos que hemos visto. Yo quiero que tú me menciones qué recursos, qué instrumentos se ha visto en esta clase para la evaluación, ¿no? Del aprendizaje. ¿Me puedes mencionar los recursos que hemos visto? Tanto en, Ah, tanto en las diapositivas como en el video también se mencionaron, ¿verdad? los recursos que hemos visto para el aprendizaje, o por ejemplo, dice, es el portafolios, Ya, y donde el portafolio responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno, la metodología del trabajo y otro, la estrategia en el que va a usar el docente con el estudiante. ya, muy bien. Ah, En, en el video, no he escuchado muy bien, pero eh, estaba hablando de una estrategia de la evaluación donde existen varios instrumentos, donde se tiene que utilizar elementos para poder aplicarlo como un docente en la planeación, en la planificación y también que se pueda utilizar en el momento de la evaluación también para medir diferentes aspectos como los aprendizajes y conocimientos. perfecto. Está bien, Ruth. Sí, claro, lo que se ha hablado más en la clase son los portafolios. Es una forma más que todo de Ujú. evaluar, más que todo la evaluación formativa es lo que se lleva en la parte de competencias, ¿no? Sí, perfecto. Jesús, ¿me puedes dar un número del 1 al 6? El, el 2. Ya, gracias. Entonces nos vamos con Heidi. ¿Te encuentras en sala? Él dice buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Heidi. Igual, como has visto, hemos hablado sobre los recursos de la evaluación, ¿no? Ya tu compañera mencionó uno de los recursos o instrumentos que se usan en la evaluación son los portafolios. Ahora, ¿me puedes mencionar los otros que se ha mencionado tanto en las diapositivas como en el video? ¿Qué otros recursos más se usa en la evaluación? Incluso he dado ejemplos, he dicho algunos que se usan siempre, son tradicionales, Los que son los cuadros sinópticos, ¿ya? los mapas conceptuales. Ujú. Después hablaba también del trabajo diario, ¿Ya? registro anecdótico. ¿Ya? em, Eso lo hice. Muy bien. Sí, también registro anecdótico, como decías, más que todo es el método que se utiliza la observación, ¿no? Estamos viendo que es un registro anecdótico, el diario de campo, que muchas veces uno va anotando todo lo que va observando, ¿no? En el aprendizaje. Puede ser uno de esos, ¿sí? Bien, ¿me das un número del 1 al 5, Heidi? 4. Gracias. Jocelyn se encuentra en sala. Sí, Lisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jocelyn. Eh, como verás, tus compañeros, bueno, han mencionado algunos, vamos a seguir con la misma pregunta es, fuera de portafolio, fuera de la observación, en este caso, que es un recurso, el diario de campo, registros anecdóticos, ¿qué otros recursos o instrumentos más se ha visto en esta clase, ¿no? Recursos de evaluación? Los cuestionarios, las escalas.
Exacto. ¿Qué más? Los exámenes. Ya. mm, es- ah, mm, También había uno que se podría hacer los exámenes abiertos también. Exacto. Sí, habíamos en el examen, justamente en el examen es uno de los recursos que hablábamos de exámenes abiertos y exámenes por objetivos, digamos, ¿no? Eran donde se veía cómo calificar en este caso en cuanto a la identificación, opción múltiple, si te acuerdas, ¿no? Eso es más que todo Mm, la forma del examen, exacto. ¿Alguna más que te acuerdes? El portafolio, ellas dijeron, ¿no? Sí, ya elegí. ¿Sí? Ok, Mm, sí, eso me dijo. ok, perfecto. Perfecto, Jocelyn. Bien, como han visto, bueno, esos han sido los instrumentos y recursos que se ve o se usa, en este caso en la formación o en la evaluación formativa, ¿no? Bien, entonces, si ya tuvieran alguna otra duda, tal vez algo que no se haya podido comprender, tal vez alguna pregunta, alguna sugerencia, o algo relacionado tal vez con la plataforma, si no has realizado alguna actividad. Como comprender, hoy es la última clase de este módulo. A más tardar entre hoy o mañana ya se va a subir a la plataforma los materiales de esta unidad 4. Sí, Licen, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está, Iber? Licen, por ejemplo, yo no pude, del anterior cerraba el 21 de mayo las actividades, ¿no? Tanto de tarea uno como foro, y yo ¿Ya? no pude realizar, no Eh, sé cómo podríamos hacer en ese caso. de la anterior semana, sí, le comento que ya, ya se ha habilitado una semana más. Si era del 21, está habilitado hasta este domingo, que es domingo 4. ¿Ya? Se ha habilitado, si puede volver a entrar, está habilitado ya una semana más las actividades o la clase que se dio el anterior domingo. Ah, ya, Sí, ya está está bien, habilitado. Licen, lo voy a revisar. Sí, por favor, revísenlo. Sí, entonces les vuelvo a revisar. Del anterior, es decir, de la unidad 2, se ha habilitado hasta el día 4, es decir, este próximo domingo. De la unidad 3, que justamente es el anterior domingo, las clases, igual está habilitado las actividades hasta el día domingo 4. Así que por favor, vayan revisando, vayan viendo, vayan subiendo sus actividades, sus tareas, ¿sí? Ahora, de esta clase que es hoy, la última clase, lo voy a habilitar hasta el próximo domingo, que en este caso es el domingo a ver, 9, 10, 11, creo que es 11 de junio. Entonces, hasta el 11 de junio lo voy a habilitar las actividades de esta unidad que estamos llevando, ¿ya? Y también justamente el trabajo final también, ¿no? Porque el trabajo final, como saben, de cada unidad tenemos un trabajo final. Entonces, eso más lo voy a habilitar y les voy a indicar en qué va a consistir el trabajo final, ¿no? En la plataforma. Bien, si no tuvieron ninguna duda, ninguna pregunta, entonces doy por terminada la clase de hoy, deseándoles un reparador descanso y también no quiero dejar de lado, bueno, acá creo que hay mamás jóvenes, mamás que son participantes y también, ¿no? Felicidades por el Día de la Madre que era ayer, y espero que la hayan pasado muy bien, ¿no? En compañía de su familia. Muchas felicidades a las mamás que son mamás en este caso, participantes mamás. Y les deseo un descanso reparador, ¿no? Y bueno, y hasta otra oportunidad. Hasta luego, Liceo. Muchas gracias, hasta luego, Licen. Hasta luego. Gracias, Alicia. Hasta luego.